posible que Israel se haya convertido en una potencia culinaria? Si tenemos en cuenta lo que cuesta conseguir una mesa en los restaurantes, la cantidad de programas de cocineros que hay en la televisión, en los talleres de repostería que se ofrecen o en las cantidades de comida casera que se ofrece, la respuesta es sí, totalmente. Hace unos 30 años conseguir un buen trozo de carne para hacer asado era prácticamente un milagro. Más aún, hace solo 20 años el aceite de oliva era algo que se usaba principalmente para encender velas y no se podía obtener a menos que se conociera a alguien que tiene un primo, que conoce a alguien que conoce a un aldeano de la Galilea o de España que trajese una botella a la gran ciudad. En los últimos años no solo hay aceite de oliva en todos los hogares, sino que hay algunos que tienen varios tipos en la cocina, uno para freír, otro para sazonar y otro solo para que haya por las dudas. Israel ha pasado de ser un desierto culinario a un destino culinario. En los años 70 y 80, Israel no era percibido como un lugar para venir a comer, porque la comida no era una atracción, y lo mejor que se podía conseguir era un buen falafel, que dicho sea de paso, es una comida árabe, aunque el pan de pita israelí es especialmente bueno. Sí, éramos una potencia cultivando naranjas, aunque era muy difícil encontrar un restaurante que te sirviera jugo de naranja recién exprimido. Hoy Israel es una nación que cocina. Es como Disneyland para los amantes de la cocina, ya que hay una enorme variedad de culturas y materias primas de alta calidad. Israel todavía está lejos de Manhattan, ya que no existe tanto volumen de demanda y tampoco el dinero que se siente en Nueva York. Es simple, para que la comida sea parte de la calidad de vida y no de la supervivencia, un país necesita contar con dinero. Por ahora los mejores restaurantes de Israel se encuentran en el centro del país, especialmente por la zona de Tel Aviv. Pensemos en por qué la comida es tan importante. Ante todo, recordemos que la comida está en el centro del Shabbat y los días festivos judíos. Y un judío se define según lo que se mete en el estómago y lo que no se le permite meter, o sea, la comida kasher. Como el país es chiquito, solamente 21.000 kilómetros cuadrados, las familias se reúnen con frecuencia y la gente trata de ser especialmente creativo para honrar a los otros. La revolución culinaria israelí comenzó cuando la gente comenzó a volar al extranjero a finales de la década de 1970. Vieron lo que estaba ocurriendo en el mundo y muchos sintieron que no estábamos muy desarrollados. Tenían razón. Lo que sucedía es que esos años eran aún periodos de austeridad y no se veía muy bien gastarse mucho dinero en algo tan poco importante como la comida. Si hoy entras a una librería en Israel, te ofrecen 250 tipos de libros de cocina y las ventas representan el 5% del total. ¿Cómo podemos explicar lo que sucedió en Israel? Ante todo, recuerda que se trata de un país conformado por judíos que venían de muchos lugares del mundo. Cada familia llegaba con su cultura y sus costumbres culinarias. Los argentinos traen sus asados, los venezolanos sus arepas, los judíos iraquíes se trajeron el sabich, que es una berenjena frita y huevo duro envuelto en pan de pita. La comida israelí es el resultado de la fusión de varias culturas. Es decir, el legado de sus ancestros se ha ido combinando con técnicas mucho más modernas y han integrado nuevos sabores, ingredientes y distintas formas de preparar los alimentos. No obstante, la mayoría de los platos poseen influencias de las personas nativas de Israel y de los judíos llegados al país tras la diáspora, por lo que se puede decir que la comida típica de Israel es una fusión judía-israelí. También ha adaptado ingredientes de la cocina mediterránea, por ejemplo, pescado, productos lácteos y algunas frutas y verduras. Asimismo, se encuentran algunas similitudes con los estilos de cocina mizrahi, sefaradí y askenazíes. Con el crecimiento de la agricultura en el país se empezaron a utilizar nuevas verduras y hubo una tendencia a usar ingredientes bíblicos, es decir, granadas, higos y miel. Recuerda que para la década de los 90 hubo una expansión económica, lo que provocó que se abrieran cientos de restaurantes con una oferta gastronómica internacional, principalmente china, japonesa, italiana y francesa. Esto trajo como consecuencia que los israelíes se interesasen por alimentos de alta calidad como quesos de cabra, vinos, leches de vaca y aceites de oliva. Por otro lado, las aceitunas, higos, dátiles, granadas, trigo, cebada y uvas, también conocidas como las 7 especies, son los ingredientes que bajo ningún concepto pueden faltar en la comida típica de Israel.
Su uso data de hace 3000 años, cuando se originaron estos platos conjuntamente con los métodos de cocción milenarios. Veamos rápidamente qué cosas seguro se comen en Israel. Ante todo, se come mucho hummus, que es una crema de garbanzos cocida con juguito de limón, ajo, pasta de sésamo y tahina. Esta preparación es muy popular en otros países como Siria, Grecia, Turquía y Armenia, aunque la versión griega del hummus es diferente. La receta proviene del antiguo Egipto. El hummus se sirve en porciones pequeñas y normalmente se acompaña con pan de pita. El falafel es un plato clave. El significado de la palabra es pimiento y su origen es totalmente incierto, aunque se cree que tiene alguna relación con las enseñanzas bíblicas. Se trata de una combinación de habas y garbanzos. El falafel se consume con una entrada y se acompaña con yogur o pan de pita. Esta especie de croqueta de la comida típica de Israel se prepara luego de que las habas y los garbanzos son remojados en agua toda la noche hasta que ablandan. Posteriormente se trituran con ajo y cilantro hasta formar una pasta, y luego se hacen unas bolas y se fríen en abundante aceite. La shakshuka es un plato básico de la comida típica de Israel, que fue introducido por los judíos tunecinos. Es realizado a base de huevos escalfados en salsa de tomate, ajos, cebolla y pimientos. En otros países del Medio Oriente, la shakshuka es preparado como un desayuno, pero en Israel se consume como cena y es uno de los grandes favoritos. El modo de preparación es sencillo. Una vez que los vegetales y las especies están bien mezcladas y cocinadas, se agregan los huevos, comúnmente servido en un sartén de hierro con pan para mojar. Hablemos ahora del jreime. Es uno de los platos de pescado más apetecidos de todo Israel. Esta comida se prepara en una salsa de especies, ajo, tomate y aceite de oliva. El pescado se puede servir frito o al horno. Sin embargo, lo que no puede variar es la salsa para que sea una real comida típica de Israel. Esta preparación fue introducida en el territorio israelí por los judíos de Libia. Ahora bien, fíjate en la ensalada israelí. Se llama Salat Katzutz y es el plato nacional más conocido de Israel. La ensalada israelí es consumida como guarnición independientemente y algunas leyendas ubican su origen en Rusia. ¿De qué está hecha esta comida típica de Israel? Se elabora con pimientos, perejil, zanahoria, pepino sin pelar, verduras de hojas verdes, tomate, aceite de oliva y zumo de limón. Asimismo, en algunos casos se adereza con yogur o za'atar. Los sábados por la mañana se acostumbra a comer yagnon, una comida típica de Israel de origen yemenita, debido a que posee un alto contenido calórico. Elaborar la masa para el yagnon requiere emplear harina de trigo, azúcar, margarina y dejarlo reposando toda una noche para luego hornearlo a 90 grados. También debes considerar que los sábados está prohibido utilizar el horno eléctrico, por lo que muchos israelíes deciden cocinarlo un día antes. Vas a saber que está listo cuando adquiera una delicada tonalidad dorada. Esta especie de masa enrollada se sirve con salsa de tomates, huevos duros, shkum y salsa caliente yemenita. Es uno de los platos que no puedes dejar de comer. El maraq kube es conocido por otros nombres alternativos como hummus takube o jamón kube, pero sin importar cómo le llames, es una comida típica de Israel supremamente exquisita. Se sirve en época de festividades y es una sopa de un rojo intenso con bolas de masa de carne rellenas cubiertas por una capa de sémola. Forma parte de la tradición judío-iraquí y kurda. Un dato curioso sobre este plato es que a menudo es confundido con el kibe, una preparación popular de la cocina de Oriente Medio. Halva es un postre típico de Israel. Se trata de una pasta de sésamo dulce que también se consume en India y Pakistán. La descripción de sabores del halva te puede parecer simple, no obstante su principal atractivo se encuentra en la textura de los diferentes tipos de halva. De esta manera el halva es semolina gelatinosa y se hace con pasas y dátiles que le añaden una textura diferente a esta masa, mientras que el halva de sésamo es ligeramente crujiente y lleva pistacho, zumo de naranja, chocolate en algunos casos, pasta de coco y vainilla. Y para terminar con este breve recorrido nos encontramos con el malawaj. La preparación de este plato se remonta a las comunidades judías de Yemen, quienes lo usan como un desayuno tradicional. Una vez que inmigraron a Israel, implementaron esta preparación como parte de la gastronomía nacional. Es un pan frito tradicional que puede ser acompañado con mermelada o miel, pero la forma más habitual de comerlo es con huevos duros y salsa picante.
Pero agreguemos a todo esto algo que quizás no te imaginabas, pero que tiene que ver con la comida. Dos empresas israelíes están a punto de revolucionar la industria vegetariana con la impresión de productos cárnicos en 3D que se parecen y saben igual a los productos vacunos. Una de ellas es JetEat y trabaja en una impresora 3D para producir carne de ternera a base de plantas con aspecto, textura y sabor que sea lo más parecida posible a la del ganado, con la utilización de cartuchos individuales de ingredientes con proteínas de planta, grasas y otros aditivos. JetEat imprime la carne vegana fresca lista para cocinar. Además de usar mucha menos agua y materias primas, su producto contiene muy poco colesterol, más fibra y no tiene ninguno de los riesgos de contaminación que provienen de la carne fresca. Otra empresa es Saborit, anteriormente Chefit, una de las compañías de investigación sobre la celulosa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La plataforma automatizada imprimirá y cocinará comidas personalizadas de carne vegana, usando cartuchos que a temperatura ambiente duran 6 meses. El ingrediente clave es la celulosa cristalina, un derivado de fibras sin calorías procedente de plantas, la sustancia más abundante sobre la tierra. El primer producto será una hamburguesa sin carne. En resumen, Israel es un país nuevito y recién en los últimos años la cocina evolucionó mucho. La gente comenzó a ofrecer lo que cocinaba en sus casas para que todo el público lo conozca. Además, los israelíes comenzaron a ser muy creativos combinando platos. Ahora, el tema es que mucha gente come kasher, o muchos restaurantes del país quieren recibir un permiso de cocina kasher. Entonces el cocinero se debe adaptar a inventar platos en donde no se puede mezclar carne con lácteos. Y ahora me voy a comer un panqueque de dulce de leche, que me dio un hambre.